empezar. Bueno. Así que lo primero que vamos a hacer es, ¿Te estamos escuchando? vamos a poner los tornillos que faltan acá. Los vamos a atornillar. Porque esta chapa se vino para adelante y me está trabando el acelerador. ¿Y por qué se vino para adelante? No está vacío. Ah. Hernán, ¿qué hacemos? Estoy poniendo el tornillito este medio grande que le puse. Ahora vamos. Sí, me pareció, ¿no? Sí. Vamos a estar 3 días para poder meterlo. Estoy haciendo un embudo, secándolo. Vamos a ponerle un poquito de aceite porque le falta. Y pues, Chan. 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 mira. Hecho para acá. Eh, Con el sifón de soda. Perfecto, nunca antes visto. Me lo va a tener que tener acá. Compramos este que se había pintado acá. Hay una manguerita ahí, no sé qué es, que lo No está se ve. tocando. Sí, una manguera y lo agujereó. Así que se lo vamos a cambiar. Se había quedado la otra vez. Ahora se lo muestro cómo lo tengo. Bueno, lo tenía así, pero funcionaba. Ya que estamos, vamos a sacar esta manguerita porque me quedó corta. Así que no te Chan, 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 chan. Uy. Ahí vamos, a ver si nos podemos meter en la husmeteación. Bueno, Nancho. Estoy conectando la batería. Ahora la vamos a dejar acá. Ya puse de vuelta el bidón. Vamos a purgarlo ahora de vuelta porque tengo la manguera vacía. Uy, qué mole. Vamos a ver si la batería no hay que cargarla. Estuvimos cargando. Estuvo cargando. No se estuvo usando, pero me acordaba cómo habíamos quedado acá adentro. Te estoy filmando horrible, perdón. Dale, a ver. Acá sí. Dale, a ver.
Bueno, gente, vinimos a poner en marcha el cole, que hacía rato que no lo poníamos. Pusimos en marcha, se nos cayó la presión de aceite y tenemos un problemón. Miren, alto problema tenemos acá. Se nos está yendo el aceite que bajó, se nos fue a la cámara del agua. Como está sin agua todavía, se nos fue a las cámaras del agua. Así que estuvimos preguntando, fui a un muchacho. Tenemos dos opciones. Tres. O está mal puesta la junta, atrás de eso, que esa sería la mejor de todas. Sería lo mejor. Otra es que de acá, digamos, donde viene este cañito que está el bulbo para allá, cruza todo el bloque hasta donde viene la bomba de aceite. Viene un coso que esté fisurado eso. Otro problemón. Ese sería el problemón más grande. O que el intercambiador de acá o el radiador de aceite esté rajado. Así que bueno, vamos a cambiar el trabajito que íbamos a tener para hoy. Vamos a desarmar todo esto. Vamos a sacar el escape, vamos a sacar el radiador, así trabajamos más cómodo. Vamos a desconectar la batería. Va a estar desconectada la batería. Bueno, vamos a sacar el múltiple de escape. Vale, y vamos a sacar eso. A ver con qué nos encontramos. La verdad que un verdadero agarrón. Es como volver a cero de nuevo. Esperemos que sea... Estuve mirando un video, que ahora se los voy a dejar el video, se lo dejo ahí arriba. Un video que cuando puse el intercambiador se me movió bastante. Ahora que lo vi en el video, como no tiene guía ni nada de eso, que me haya quedado mal puesta la junta. Sería un golazo que sea la junta. La verdad que sería un golazo. Así que bueno, les muestro cómo voy desarmando. La verdad que estamos bastante frustrados. Cecilia me abandonó, no quiso saber nada. Pero bueno, vamos a desarmar a ver qué nos encontramos. Son cosas que podían pasar. Vamos a desarmar y le voy mostrando. Te estoy escuchando. Cecilia está tan frustrada que se vino al auto a dormir la siesta. Sí, sí. Bueno, así que vamos a desarmar. Miren, el radiador lleno de aceite. Lleno de aceite. Ay, lo que va a hacer limpiar esto. Ahí saqué el radiador. Todo el sistema de agua lleno de aceite. Bueno, momento de tensión. Voy a tener dos tornillos. 2 tornillos para poder sacar y descubrir realmente cuál fue la situación. Seguramente va a haber una catarata de aceite. Ya está chorreando aceite ahí, mira. Sí. Tuve que desarmar, sacar burro, sacar el escape, sacar el radiador. La verdad que tuve que desarmar un montón.
Y esto que no sé cuántos tornillos son. 1.000.000. Espero que lo haya armado Machi. Sí, apostamos a eso. Porque si no vamos a estar hiper complicados. No, no se te ve la cara. Estoy filmando allá bajito. Cosas que pasan. Si no, vamos Teníamos a tener, la posibilidad, ¿no? Pero bueno. si no vamos a tener una casilla, no. ¿El martillo? Igual llora por todos los agujeros, te voy a decir. Sí. Entre medio esos dos tiene la junta. Son dos. Sí. Tenés dos juntas, la de Fasti contra allá atrás contra el motor y entre medio de esas dos. Entre medio de esas dos tenés la junta media rota. ¿Dónde acá? Acá ahí en el agujero grande. Y sí, ahí donde puede ser que esté perdiendo. Caramelo. Cae. Dulce de leche. No sé si se llega a ver ahí. Se va a tener que bañar para ir de acá. ¿Te acompañamos? No hay mucho pobre, que está todo limpio. Esta no perdida, si está, está. No hay problema, está en la otra. ¿Por? Lo que me llama la atención es que está todo espumoso. Sí. Y por la presión debe ser. Si hay algo rajado debe ser medio finito. ¿No? No puedo martillar sobre una cosa enclenque. Sirvió de pincita la puntita esa, así todo. Mira la catarata que sale. Ahora no se van a salir los 30 litros por ahí, ¿no? No. Igual está re cochino eso, ¿no? Mira. ¿De qué no va a ser? Pero negro. Y tiene óxido. No tiene que haber aceite, tiene que haber agua. Vamos a tener que traer arena. Y así es como lloramos nosotros también. Bueno, después de drenar un ratito eso. ¿Qué? ¿Está roto? A ver. Con cualquiera. Las cosas están cualquiera. Y ve, mira. Ahí Sí. se levantó. Y pero pudo, y con la presión drena. ¿Qué estaba la gatita? ¿Dónde mantener? Acá no tiene junta. El fastito está todo arriba. O sea, Hay una alta posibilidad que sea aquí.
Entonces, no se ve nada. Buenas, ¿cómo va? Bueno, pasó una semana. Para ustedes fue el mismo video, pero para nosotros pasó una semana, estuvimos bastante frustrados y pensando. Encontramos que puede ser, preguntamos, estuvimos averiguando varias cosas. Puede ser la junta, puede ser unos retencitos o unas juntitas, no sé, todavía no fui a la casa de repuestos, me dijeron que podía ser. Que esté roto el block, también está en una de las posibilidades, así que hay que ver, esperemos que no. Si está roto el block vamos a estar complicado. Así que bueno, estuve mirando el video que hice cuando limpié el radiador de aceite, se los voy a dejar, bueno, a uno de los dados, ustedes saben. Que cuando lo estuve poniendo se me movió en ese momento, se ve que ahí con la ansiedad y todo no lo tendría que haber sacado de nuevo. Creo que puede ser eso, y por lo que estamos viendo acá la junta está corrida, ¿ves? Momento que me voy acercando. La junta se movió, está pegada, o sea, se asentó ahí, acá. Miren, acá está roto. Tendría que haber perdido agua, no perdió agua porque no le pusimos nunca agua. Pero miren acá. Acá está bastante corrida. Como que se rompió. Igual también estaba un poco pegada. Sí, pero ahí mira, justo ahí donde estás tocando se ve que el tornillo la rompió. Sí. Y no debería haber seguido los tornillos. Igual acá también tenemos una marquita. Que no sé si fue arreglado. Pero me parecería que estaba la junta y me parece que estaba... Acá había un bodoque con un agujero acá abajo. Me parece que el aceite estaba, porque viene justo de acá el aceite. Me parece que el aceite estaba pasando por acá y salía por acá. Porque justo en estos dos, ahí donde estaba buscando, no sé si es donde más espuma había. Y me dijeron, bueno, pensamos que podía tener agua de aceite, que también puede ser una posibilidad, pero nunca le pusimos agua, entonces dijimos es gasoil. Pero también nos dijeron que puede ser que si el aceite pasa a presión por un lugarcito, hace espuma. Todo lo que nos dijeron no sabemos, dicen que es muy raro porque pasó mucho aceite, así que bueno, vamos a limpiar esto. Y lo que estaba viendo acá, Vamos acercándonos despacito. lo que estaba viendo acá, que esto está bastante, así a simple vista está como bastante doblado. Y si lo mandamos a cepillar, a pulir, como que se dice, afrontar, no sé cómo. Y vamos a tener que mandarlo a cepillar esto. Después, otra cosa que vimos, pero bueno, tendría que haber perdido para el otro lado porque me parece que acá no tiene agujero. Ahí tiene un agujero, mira. ¿Dónde? Ahí estoy viendo. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? Ahí, mira. ¿Dónde tiene agujero? Uy, mira. ¿Tiene agujero? Tiene un agujero. Sí, Sí. está picadísimo. Bueno. Encontramos, parece. En vivo ¡Ao encontramos. vivo! Hemos visto En la vivo. boca. Hemos encontrado el problema. Tenía que venir yo, chicos, díganlo. Yo sé que ustedes lo están pensando. Tenía que venir a mirar yo, porque si ustedes ven el Hernán, miren cómo está mirando. No ve una goma. Viste, había que estar más. Más fresco, más relajado. ¿Y ahora se nos complicó? Ahora hay que comprar uno de estos. Chan. Mirá qué agujerazo, y tiene lógica. Y acá hay otro, me parece. ¿Dónde? Eso igual no habría que haber... Ahí, mirá. No tiene. Sí, pero me recomendaron que no lo saque esto en su momento. Bueno, Teníamos que haberlo sacado. ya. Nos ahorrábamos un par de litros de aceite. Miren qué lindo agujerito se hizo ahora que lo tocamos. Sí. Y ahí tiene lógica, ¿eh? Ni que haya perdido por ahí y estaba perdiendo por acá también. Menos mal que lo vimos, si no íbamos a hacer otra vez la misma. No, iba a cepillar esto. Está el otro 11-14. Una llave 3 se lo va cagando un minuto. Sacamos al otro 11-14, no, pobre que. Nah, che, re bien con Roberto. Sí, Roberto es un genio. Bueno, en vivo hemos encontrado, estimamos, parte de su problema. Me parece que había varios problemas. Me parece que se había corrido la junta. Estaba perdiendo por acá, me parece que esto está doblado ahí. Y el agujero que encontró Ceci, que eso ya lleva a que esto no se vea.
Si alguien tiene alguno lo quiere regalar. Vamos a buscar ahora vamos a ver así como encontramos cosas. A ver esa cara. O sea, sí, ojalá pase la EP. Sí, ojalá que pase la EP. No, ojalá que sea eso, ojalá. 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 Capaz que la otra vez se rompió y le pasaba temperatura y todo y era por eso. Y nunca lo habían No sé, a lo de antes no me importa. No, está bien, pero por algo se rompió el motor. Nosotros como lo encontramos todo desarmado, por algo se rompió el motor. Algo le pasó. ¿Vieron que el Hernán está más flaco? Una semana pensando qué mierda tenía el motor. Me tuvieron una dieta. La ansiedad. Bueno, seguimos pintando adentro, yo y lo acompaña el Hernán. Bueno, gente, encontramos que está roto acá, como le mostramos recién. Tiene algunas cositas esta placa. Ojalá que sea eso y no sea nada de más grave del blog. Esperemos que con esto lo podamos solucionar, que ya también es bastante plata que hay que conseguir. Pero bueno, como habíamos comprado otras cosas, ya estábamos para hacer otras cosas, compramos la ventana y todo eso. No creo que lo podamos armar así como muy rápido. Pero bueno, ojalá que sea esto, estamos un poquito, tenemos un alivio ahí de decir, che, fue esto. Esperemos que sea eso. Esperemos. Contamos con que sea esto y no nada más de lo que hay adentro. Así que allá no se ve nada, está todo bastante sucio también, si hay alguna fisura o algo no se ve, así que bueno, va a haber que comprar esto y probar. Pero bueno, es un alivio y bastante. Y si era eso solo, que se haya roto acá también es otro alivio, que no se haya roto una ruta, porque podíamos hacer un desastre. Estuvimos averiguando para comprar una de estas, no sé si nos pueden recomendar algún lugar o algo, porque buscamos ahí en el conocido de todos, de las dos manitos amarillas. Y tiene uno que fabrica entero, viene el refrigerador completo. Cuerpo y tapa con las juntas, pero es de fabricación nacional, no sería el original de Mercedes, sino una empresa que la hace. Así que si tienen recomendaciones de eso, si saben dónde, si alguien tiene, porque la verdad que me parece que limpiar esto no va a valer la pena. No, aparte estábamos viendo, mira, tiene un arreglito acá. Eso que veíamos antes, el arreglito ahí, si eso llega a ser fisura también, limpiarlo, me parece que vamos a perder plata y tiempo en algo que... La tapa no está tan fea, no está fea la tapa tiene pinta de que es más nueva que esto. Pero si viene todo junto, capaz que conviene cambiarlo y lo guardamos por repuesto alguna vez. Así que bueno gente, sí, suscríbanse, que ahora es más importante que nunca. Suscríbanse y miren las publicidades también, nos ayuda eso un montonazo. A ver si podemos llegar a eso. Bueno gente, gente lo tengo que borrar, ya lo dije 2 veces. Gente, Hernán de Futuro, borrar el segundo. Gente, borrar. Si quieren también pueden invitarnos un cafecito para poder ayudarnos a pasar el mal trago. No, nada. Simplemente nos ayudan con suscribirse y mirar las publicidades y ver los videos hasta el final. Eso nos sirve muchísimo. Así que en eso le súper agradecemos. Le agradecemos a Nando que nos estuvo ahí hablando un poco y dándonos apoyo también. Le voy a dejar el link porque está muy bueno el proyecto que está haciendo. Está bueno el Toyota que va a empezar a armar que lo sigan también, así le dan una mano a él mirando los videos. También. Bueno gente, no creo que el video que viene lo estemos armando. Dudo que no. Vamos a tener que volver a la carrocería que ya tanto nos tiene. Nos compramos 100 lijas, compramos flap, compramos un montón de cosas para empezar con una carrocería. Pensamos que esto ya estaba bastante encaminado. Bueno, son cosas que pasan y suerte que pasó acá y no nos pasó en la ruta. Así que si es eso solito estaríamos a fondo. Sí. Así que bueno. Buena semana, gente. Nos vemos el fin de semana que viene. Y suscríbanse.